Comunidad Charlotte Mason Iberoamérica en Argentina. Volviendo a una educación que que forma el el alma. alma. Sí, yo tenía pendiente el último punto y por aquí saqué un pequeño resumen, ¿verdad? Con respecto a esa última apartado, digamos, que era la educación del alma, requiere pues una consideración especial. Y algo que me llamó la atención decía, ¿cómo puede satisfacerse el alma del ser humano? Y dice que el niño tiene una necesidad urgente, incesante e irreprimible del infinito. Y dice, ¿verdad? Quiero, es mi destino y necesito tener a Dios. Entonces, en un contexto, ¿verdad? Charles Mason por ahí menciona o una idea principal que todo ser humano, independientemente grande, pequeño, pues tiene una necesidad de algo infinito, de algo sobrenatural, algo más grande que nosotros mismos. Y creo que incluso, ¿verdad? Dentro de las etnias, dentro de cualquier cultura que existe, siempre busca adorar a algo mayor, ¿verdad? Y como decía Pablo, ¿verdad? Presentó en su momento al Dios no conocido porque tenían una estatua. Y entonces, bajo eso, presentó a Jesucristo, ¿verdad? Como único y suficiente Salvador, identificando a ese Dios no conocido. Entonces, siempre, toda cultura, todos tienen infinidad de deidades y porque buscan pues algo superior a ellos que les satisfaga, ¿verdad? Que sientan esa necesidad de cubrir un vacío que existe en el ser humano. Entonces, todos los niños, ¿verdad? Y inherentemente necesitan también conocer de Jesús. Y al final, pues, él menciona también que qué clase de metodología debemos preparar para acercar a los niños hacia el Dios que necesitan, el Salvador, el que todo es ayuda, el Rey que proporciona todas las delicias, quien nos pide adoración y lealtad. Todas nuestras palabras y pensamientos son pobres e insuficientes, pero tenemos un tesoro de palabras divinas que leen y conocen con placer satisfactorio y relatan con belleza y aptitud únicas. Y ese libro, pues, es solamente la palabra del Señor, ¿verdad? La que nos redarguye, ¿no? Y dice, ¿verdad? Que es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, es algo que realmente nos vuelve, ¿verdad? Al diseño perfecto del Señor. Y son esas palabras y que no, que están pues inspiradas por Dios, ¿verdad? Fueron escritas por manos humanas, pero fueron inspiración divina. Y menciona por acá también que dice una niña que la Biblia es el libro más interesante que conozco. Y como tú ya has mencionado, Pau, tú iniciaste con la Biblia como un libro vivo y ahí veías geografía, veías historia, veías los valores o los hábitos, ¿verdad? De los personajes bíblicos tan relevantes. Y al final es un texto perfecto y divino porque fue inspiración perfecta del Señor. Entonces, ¿qué más sino volver a la palabra? Y es el Evangelio, pues, el que va a perfeccionar, pues, las aptitudes y en nuestros hijos. Entonces, eso era lo que yo podía como recalcar. Y otra parte decía, debemos tener algún patrón de medida de los requerimientos educativos del niño, no en base a su utilidad en sociedad, no en base a un estándar del mundo que vive, sino que en base a sus capacidades y necesidades. Entonces, me llamó mucho la atención también porque a veces nosotros como padres queremos que, no, que mi hijo sea ingeniero, que mi hijo sea doctor, porque esa es una de las carreras que son bien demandadas, que pueden ganar, pues sí, pueden tener éxito, pueden hacer de sus cosas terrenales, ¿verdad? Pero al final, si ellos tienen ese anhelo, ¿verdad? De servicio, porque al final un doctor también tiene que tener esa capacidad de servicio a los demás, como Jesucristo. Entonces, y ver esas capacidades quizás
proyectar quizás a veces nuestros deseos como padres en nuestros hijos, quizás de algo que nosotros no pudimos ser, queremos que ellos lo sean. Y al final no es eso, ¿verdad? Porque ellos se frustran y tantos casos que me imagino que ustedes también conocen, ¿verdad? Que por complacer a los padres, al final pues no les gustó y terminaron porque complacieron a sus papás, pero cuando empezaron quizás desempeñar su labor como abogado o algo que no les parecía, pues quizás empezaron a ahorrar un su poquito y ya costearon lo que realmente ellos satisfacía, ¿verdad? El anhelo de su corazón. Entonces, que yo he visto artistas también que han empezado como abogados, pero era el deseo de su papá y al final pues se convirtieron en apasionados de otra arte. Entonces, eso es bien importante reconocer pues como padres que no es, o sea, que no es nuestra voluntad la que se debe de cumplir en nuestros hijos, sino que ir viendo cuáles ellos son sus anhelos, qué es lo que les apasiona, su día a día, como tú nos has contado, tu hijo, ¿verdad? Le gusta mucho la naturaleza, quién sabe, ¿verdad? Puede ser que sea un biólogo más adelante. Entonces, esas pequeñas cosas se les dan énfasis, no dejando de lado también, como hemos visto anteriormente, pues las cosas, ¿verdad? Que los forman a ellos en las diferentes áreas o ramas, pues, de estudios del universo, como las ramas, pues, que menciona Charlotte Mason como tal. Entonces, al final, el niño, pues, puede hacer o asimilar, pues, de manera original y recrear también el conocimiento de diferentes maneras, ¿verdad? Y agradezco, pues, a Margarita y también a Paola porque me he logrado unir al grupo del Club de Lectura de los Niños porque me llamó mucho la atención y también me gustaría que mi hijo también empiece, ¿verdad?, a relacionarse con con el ámbito, pues, de una comunidad, ¿verdad?, de compartir diferentes experiencias, siempre teniendo a Cristo como el centro, ¿verdad?, de nuestra familia, de nuestra vida, e irse formando, pues, de diferentes maneras. Y me gustó mucho porque aparecía también dentro del esquema que ellos tenían que representar el conocimiento de un capítulo como ellos creían más conveniente, ¿verdad? O un dibujo, y ahí ya vi, ¿verdad?, cómo ir orientando por esa parte. Entonces, eso es más o menos de lo que faltaba, ¿verdad?, de retomar en esta noche. No sé si alguien más quisiese abonar, ¿verdad?, a esa parte para culminar, pues, el capítulo realmente. Sí, es tan bonito, Virgi. Eh, Creo que Charlotte Mason ahí lo que dice es que también que lo espiritual, o sea, el llegar al Señor no es algo solamente de utilidad o algo añadido, ¿no? Como un área más, sino que es hasta lo más importante, es una metodología de adoración al Señor. Es como si fuese, ella siempre dice que tengamos mucho cuidado como le presentamos al Señor a los niños. A mí eso me encanta, me encanta. Eh, y sí, tal cual como lo decís, incluso el ejemplo de la nena de 10 años, y hasta los niños, cuando uno le ofrece el conocimiento de manera pura para que ellos, o sea, con ese deseo de aprender, cuando se le dan los libros que son las mentes, qué mejor mente, ¿no? Qué mejor conocimiento que la de su propio creador, que ellos puedan decir, ¿no? De primera mano que una nena de 10 años que su libro favorito o su mejor libro era la Biblia. Eh, es el deseo, ¿no? Es una belleza. Jess. No, pues yo quería agregar, Pau, eso que mencionabas, qué responsabilidad y qué importante cómo les presentemos de Dios a nuestros hijos. Y me acordaba como testimonio aquí con toda la confianza que hay en el grupo, mi esposo que creció
en familia cristiana desde pequeño. Yo llegué al Señor ya grande, él desde pequeño, pero me da mucha compasión porque a él siempre se le presentó un Dios condenador, un Dios de juicio, un Dios, y todavía hoy veo en él así de repente ciertos temores que tiene y le digo, oye, pero no, o sea, Dios no, para nada eso. Dijo, es que es lo que me enseñaron toda la vida. Entonces, eso me ha movido mucho a tener todavía el cuidado extra con mis hijos porque digo, híjole, pues obviamente todos los papás hacen lo mejor que pueden con la información que tienen, ¿verdad? Pero qué importante que conozcan al Dios de la Biblia, ¿no? O sea, yo por eso le digo, es que necesitamos leerles tal cual lo que dice en la palabra de Dios. Porque si uno da su opinión, ahí se medio pierde la cosa, sino la Biblia es completa y es lo que se necesita conocer para que conozcan quién es realmente Dios, ¿verdad? Ujú. Sí, Jess, es tan importante. Bueno, en mi caso es más o menos parecido. En mi caso es más o menos parecido. Mi esposo también nació en un hogar cristiano, pero él hacía lo que quería. Él hacía lo que quería, total, el Señor lo iba a perdonar. Él hacía lo que quería. Hasta que, bueno, nos conocimos y mi búsqueda del Señor fue, él siempre dice que mi búsqueda del Señor, lo que él vio a mí, mi cambio, fue lo que lo llevó a su conversión real. Así que eso siempre le cuento a los chicos, sí. Así que, bueno, nadie quiere, nadie más, no veo ninguna manito. Si no, cualquier cosa ustedes mismas quiten el micrófono si yo no, o Jess no las ven, o él sí, y siéntanse con la libertad de charlar. Bueno, pasamos, Jess, Sí, el capítulo 4. al capítulo 4. Sí. Bueno, pues este capítulo es autoridad y obediencia. Y me encanta que me haya tocado porque cuando empecé a conocer de la metodología, fue lo primero que yo fui a buscar. ¿Qué dice de la obediencia? ¿Qué, verdad? O sea, fue lo primero, porque como estábamos haciendo las cosas diferentes a como yo era antes de ser mamá, maestra, educadora. Entonces, como yo veía que lo queríamos hacer diferente, dije, bueno, ¿cómo es cómo se ve la obediencia, verdad? Según aquí la metodología de Charlotte Mason. Entonces, pues me acuerdo más o menos de varias cosas que me llamaban la atención. Y bueno, pues de entrada, en su momento yo decía, bueno, ¿qué es en sí la obediencia, no? Y encontré una definición que me gustó mucho que definía con la palabra dócil, que quiere decir el ser enseñable. Entonces dije, ok, bueno, de entrada, el ser enseñable. Y yo lo relacionaba con que para ser enseñable, pues necesitan haber como ese orgullo en el corazón, ¿no? De, ay, eso yo ya me lo sé, eso yo ya lo escuché, eso yo ya. No, 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 siempre realmente hay oportunidad de. Y bueno, arranco con el principio número 3 que dice, los principios de autoridad, por un lado, y obediencia por el otro, son naturales, imprescindibles y esenciales. Y pues prácticamente en el capítulo vamos a ver cómo, así como dice el principio, son naturales, imprescindibles y esenciales, pero no solamente en la casa, sino realmente esto es algo para el mundo, ¿verdad? Para el mundo y sobre todo para una sociedad ordenada. Como vamos a leer aquí brevemente, dice, en este breve capítulo, Charlotte Mason muestra los principios de autoridad y obediencia. Estos principios son innatos a la forma en que funciona la sociedad. Alguien tiene que mandar y otros obedecer. Pero aquellos con autoridad siempre estarán a su vez sujetos a más altas autoridades, tales como leyes y superiores.
Recordemos que la autoridad no es sinónimo de tiranía. Charlotte Mason examina la forma en que funcionan los principios de autoridad y obediencia en la relación entre un profesor y un alumno, e intenta mostrar cómo un conocimiento adecuado de este principio y proporciona el más saludable ambiente de aprendizaje. Y bueno, pues en el primer subtema es el ejercicio de la autoridad es una función natural de la sociedad. Y algo que me llamó la atención de este subtema dice, sin este principio, la sociedad dejaría de formar un conjunto. Aún es cierto que el orden es la primera ley del cielo y el orden es el resultado de la autoridad. Y pensaba yo y decía, bueno, es que aún las quienes estamos o están en autoridad, ellos también o nosotros también estamos obedeciendo una autoridad, ¿verdad? O sea, aún ese tránsito que está ahí diciéndonos qué hacer, pues él está obedeciendo una autoridad más arriba que él, ¿no? Y nosotros como autoridad, como padres en el hogar, pues estamos obedeciendo también a una autoridad más arriba, ¿no? Que es la autoridad, pues, de Dios. No sé si hasta aquí alguien quiera decir algo. No, va súper bien. Sí, sí. Bueno, el otro subtema es la otra cara de la moneda de la autoridad, es la obediencia. Dice, este principio interno que nos lleva a someternos a la autoridad es la obediencia, la capacidad de someternos a la enseñanza y es también universal. Como decíamos, en la obediencia es ese ser enseñable, ¿verdad? O sea, para que pueda haber una obediencia necesitamos esa característica que, como dice aquí, es también universal. Y justo como mencionaba sobre el orgullo, aquí lo menciona, dice, si un hombre por orgullo rechaza toda autoridad, se entregará servilmente a su estrella o a su destino. Los mismos dos principios funcionan en cada niño. El uno generando una vida ordenada o el otro llevando a la rebelión. Y dice más adelante también, la vida que no obedece a tales condiciones ha salido de su órbita. Y esto me impactó, dice, no es útil a la sociedad. Es necesario que todos sigamos una trayectoria ordenada y los niños, incluso los pequeños, deben comenzar de la manera en la cual tendrán que continuar. Y bueno, realmente este es un principio para la vida que empieza desde pequeñito, pero hasta el más grande de edad, ¿verdad? Porque todos debemos someternos a estas autoridades siendo obediente, porque pues bien sencillo, se me ocurre el ejemplo, ¿no? Si uno va en la calle, el que decide rebelarse va a ocasionar el caos para todos, ¿no? O sea, el que decida ir en contra, pues ya nos paró a todos, el que decida frenarse de la nada, ya ocasionó un caos, entonces como decía ahí, no es útil para la sociedad, o sea, se está saliendo de órbita. Entonces me hizo como muy interesante y muy fuerte esto, ¿no? Y el siguiente subtema dice, es honroso obedecer a la autoridad. Dice, cuanto mayor es la autoridad, mayor será el mérito en obedecerla. Y los niños discriminan rápidamente entre la simple voluntad y el placer del profesor o padre caprichoso, y la autoridad noble de aquel que también se somete a las reglas, el mundo. Que esa sumisión reemplace a la auténtica obediencia es la peor desgracia para una nación, familia o colegio. La obediencia implica igualdad. No hay una brecha inamovible entre enseñante o enseñado. Y pues esto también se me hizo muy interesante porque caemos, o me acuerdo mucho en mis años como maestra, pues que caíamos en eso, ¿no? O sea, incluso los niños ven al maestro como en otro rango, ¿verdad? O sea, él no, ya lo sabe todo, él no tiene nada que aprender, y pues no es cierto, ¿verdad? Aún uno sigue siendo enseñado.
Y yo anotaba aquí que nuestra posición de autoridad como padres en nuestro hogar es una autoridad dada por Dios, nuestra más alta autoridad, y cuál obedecemos. Y se me hacía muy interesante porque yo veía en una ocasión en Simply Charlotte Mason que la chica decía que ella le estaba leyendo la Biblia a su hija y que en eso su hija le dijo, mamá, tú no obedeces las reglas, algo así. Entonces que esto le saltó muchísimo, fue de que, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que yo no las obedezco? Dijo, no, tú no las obedeces, tú las haces, tú pones las reglas. Entonces dice que ella, eso lo sacudió mucho porque le hacía entender que los hijos así ven a los papás, ¿no? Como que qué padre ser papá, qué padre ser adulto que uno puede hacer lo que quiera. Es lo que se imaginan, ¿no? Ellos son los que ponen las reglas, ellos no tienen que seguir, o sea, si quieren lo hacen, si quieren no. Y decía la chica en el video que qué importante, pues hacerles ver que nosotros también tenemos autoridad, ¿no? Nosotros no podemos hacer lo que queramos porque de entrada tenemos pues un llamado, ¿verdad? A una responsabilidad puesta por Dios, el ser su autoridad, pero el cuidar de ellos, cuidar su cuerpo, cuidar su integridad física, cuidar su salud, igual de nosotros. Porque yo me acuerdo que a veces mi hijo dice, ah, ya quiero ser adulto para comer esto, que nos vio en una reunión, picotear las papitas, ¿no? Desde ahí yo, híjole, él se ha de imaginar que de grande uno las va a poder comer todo el tiempo, todo el día. No, le tratábamos de explicar, esto no hace bien a nuestro cuerpo, o sea, por eso es en ocasiones especiales y por eso papá y mamá, pues, no te lo ofrecen, ¿verdad? Porque no es algo que sea bueno para ti. No por querer, a veces pensarán, no sé, molestarte, ay, que, ay, yo sí puedo, tú no, sino es por el mayor interés de tu cuidado y tu bien, ¿no? Y, y bueno, también es bien importante, que más adelante lo voy a mencionar aquí el texto, pero me adelanto un poco, el ser ejemplo, ¿verdad? Para ellos, desde lo más pequeño, sobre todo, me acordaba mucho de mi hijo, porque mi hijo tiene que desde chiquitito, él se va a subir a un trampolín y antes de subirse, mamá, ¿me lees lo que dice aquí? Las reglas de todos lados. Cuando estaba lo de COVID en todos lados, a ver, ¿qué dice? ¿Y si lo estamos haciendo? Si estamos tanto metro de cada persona, él es todas las instrucciones. Incluso en una ocasión estábamos en uno de juegos y la instrucción decía que el adulto no se podía subir, pero andaban unos abuelitos ayudando a un niño pequeño, ¿no? Y decía mi hijo, disculpe, aquí dice que no se debe subir el adulto. Entonces yo de que, híjole, mijito, qué vergüenza, o sea, no, tipo, pues, tú no eres tú no eres el responsable, ¿verdad? Entonces yo muy apenada, pero me decían los señores, no, qué bueno, es que realmente eso dice la regla. Nosotros la estamos infringiendo. Entonces, qué bueno que el niño está consciente y pues es lo correcto de hacer. Entonces, el ser ese ejemplo para ellos es súper importante porque ellos están en todo, ¿no? Yo me acuerdo también desde bien chiquito, él todos los señalamientos de la calle era de que, ¿y eso qué significa? ¿Y este qué significa? Y el auto y el amarillo y todo. Y yo hoy es fecha que le digo, tú te sabes mejor el reglamento de tránsito que yo. O sea, él ya podrías manejar porque te lo sabes súper bien. Y es, mamá, todavía no te toca la vuelta, hay que esperar. Así, no lo estoy dando. Porque ellos están en todo observando, ¿no? Es bien importante ser ese ejemplo para ellos, el ver cómo obedecemos pues las leyes de Dios, lo que Él nos indica en su palabra, y en estas pequeñas cosas en la vida diaria, donde haya reglas, donde haya señalamientos, porque pues es como ellos van a aprender más que las palabras que les podamos decir, ¿no? Y bueno, el siguiente subtema dice, los profesores deben aportar suficientes nutrientes para la mente.
Dice, nuestro principal interés para la mente o para el cuerpo es de proveer una mesa bien ordenada, con comida abundante, apetitosa, nutritiva y muy variada, de la que los niños se ocupen a su manera y por sí solos. Y más adelante dice, las mentes hambrientas se acercan a esta dieta con la encantadora glotonería de los niños pequeños. La absorben, la asimilan y crecen de forma asombrosa. Y aquí más adelante también resalté esto porque me pareció interesante, que dice dice, de nuevo, no podemos educar a los niños apoyándonos en el drama, ni siquiera el de Shakespeare, ni la poesía, ni siquiera la más musical y emocional. Los niños deben tener estas cosas, de acuerdo, porque ellos llegan al mundo con muchas relaciones que esperan ser establecidas, relaciones con lugares cercanos y lejanos, con el gran universo, con el pasado histórico, con la economía social del presente, con la tierra en la que viven y toda su magnífica progenie de bestias y pájaros, plantas y árboles, con las dulces afinidades humanas de las que participan desde el nacimiento con su propio país y con otros países, y sobre todo con la más sublime de las relaciones humanas, que es la relación con Dios. Y pues era lo que decíamos ahorita, ¿verdad? En lo que leyó Benji, cómo es lo que más les va a nutrir a ellos la mente. O sea, nuestro trabajo es darles ese buffet, pero no puede una cosa estar sin la otra, ¿verdad? Y lo más importante es esa relación con Dios, que ellos puedan entender la importancia y verlo, ¿verdad? O sea, qué bonito. Para mí es súper nuevo porque como les digo, yo no crecí en familia cristiana, entonces educar a mis hijos en Cristo, leer con ellos la palabra, todo esto, digo, ay, me hubiera encantado que a mí me tocara, ¿verdad? Desde chiquita y que alguien se sentara y me leyera y de esas alabanzas y todo tan bello, pero a la vez digo, es algo nuevo para mí que a veces no sé si lo estoy haciendo bien o no. Entonces, pues solo que Dios nos ayude, ¿verdad? A que ellos puedan ver en nosotros y anhelen esa relación que ven en nosotros con Dios. Porque cuántos testimonios no conocemos de gente que todo lo contrario dice, yo ya no quiero saber de Dios. Porque en mi casa se decía y se decía, pero no se vivía, o sea, hipócrita, ya ven, ¿no? O sea, todo eso tan fuerte que yo, pues conocemos incluso amigos que crecieron en Cristo y que ahorita no quieren saber nada de Dios, que yo le decía a mi esposo, ay no, o sea, qué difícil, porque pues los papás, me imagino que ellos lo hicieron con lo mejor que pudieron, y ahorita que los hijos no quieran saber de Dios, tenemos que cuidar mucho eso, ¿verdad? O sea, cuidar ese testimonio de no nada más decirlo, sino que ellos puedan verlo tal cual lo que leemos. No sé si alguien quiera compartir algo. A lo que decías recién, lo último, ¿no? Siempre, además del banquete, y ella como que siempre recalca, ¿no? El tema de las relaciones, con qué lo vamos a relacionar cada vez que le obsequiamos algo, que tenga siempre relación con todo lo que lo rodea, ¿no? Absolutamente todo, pero ella siempre dice, y su relación con Dios, o sea, siempre está la relación con el Señor. Y pensaba, ¿no? Bueno, siempre por ahí los chicos, cuando recién dabas vos las experiencias, ¿no? Y nosotros las pocas veces que a lo mejor hemos salido o a comer algo afuera o que estamos de picnic y el dar las gracias, igual, aunque las personas nos estén mirando. Entonces, las primeras veces, ellos, viste, como que se quedaban y charlar sobre eso, o sea, charlar de que no pasa nada. Quizás las personas sea la única vez que tienen la experiencia de ver a alguien orando.
o nos hemos llevado las Biblias para, hacemos ejercicio o algo y de paso, o sea, hacemos un parate, nos sentamos y hacemos nuestro culto también al aire libre. Entonces, que todo lo que se relaciona sea de forma natural para ellos, todo el tiempo, no solo dentro de casa, ¿no? Tapado por las paredes, sino que cuando ellos salen, eh, también no sientan vergüenza ni de orar, ni de exaltar a su Señor como sea. Amén. Así es. Y la verdad que también a veces los niños nos dan el ejemplo, ¿no? Volviendo al caso de mi hijo, cuando veíamos en la Biblia pues que era importante que nosotros compartiéramos de Dios a los que no conocieran, de entrada para mi hijo fue como un shock de que, o sea, ¿cómo? ¿No todos conocen? O sea, para él cree que todo el mundo éramos creyentes y todo, ¿no? Y yo, no, pero ¿por qué no? O sea, me decía como, ¿cómo puede ser posible, mamá? Y yo, no, pues es que no todos y todo, ¿no? Hay que ver quién no, para ir a decirle. Entonces empezaba, a ver, mi amiguita tal, no, pues ella sí, sí conoce. Y mi amiguita, pues todo su círculo, pues la mayoría sí, ¿verdad? Entonces en una ocasión fuimos a cortarle el pelo y fuimos a estas barberías de adultos, ¿verdad? Porque yo no encontraba dónde le cortaban el pelo. Y pues los chicos, pues algunos con tatuaje, ¿no? Y todo. Y dije, pues bueno, yo pensé que mi hijo se iba como a intimidar un poco, ¿no? No, él súper natural, le cortaron el pelo y todo. Y al final me dice, mamá, ¿él sabe de Dios? Y le digo, no, amor, no sé. Déjame, le digo. Y ahí había más gente y todo, y yo de que, ay, señor, o sea, ¿cómo a veces yo me da tanta pena? Y le dijo, ¿tú sabes quién es Dios? Y pues yo, el chico me volteó a ver, y yo, pues, ahí usted contéstele, ¿verdad? Y le dice, sí, es que Dios te ama, le dijo. Ay, no, de verdad, yo me quería salir la lágrima, pero pues me esperé a ver la reacción del muchacho. Ah, no, sí, muchas gracias, le dije. Y ya, ¿verdad? Nos pagamos y todo. Pero donde salimos, yo me agarré que llorando porque dije, ay, no, de verdad que ellos nos ponen el ejemplo. O sea, ¿a cuánta gente no podemos salir a decirles que no saben que son amados por Dios? Y él con una cero pena, aparte no es muy penoso mi hijo, que digamos, pero con la mayor naturalidad del mundo, es que Dios te ama. Y dije, entonces yo ya después hablando con mi esposo le digo, cuántas veces no hemos tenido la oportunidad y por si, ay no, ¿y qué me va a contestar? Y no he sido obediente en ocasiones a esa voz del Espíritu que me dice, ve y háblale a este señor en el súper, lo que sea. Y cómo veo a mi hijo así con tanta naturalidad que digo, ay, niño, tanto que me falta aprender a ser como niños, ¿verdad? Por eso dice eso y bueno, pues a veces ellos son el ejemplo para nosotros en vez de nosotros para ellos. Así dice el Pero bueno, Señor, ¿no? Que seamos como niños. sí, definitivamente qué envidia, qué padre. Sí, así decimos nosotros, yo quiero ser como vos. Le digo, yo quiero, no, porque ellos, como vos decías, no quieren esperar a ser grandes para poder hacer todo lo que... no, yo quiero ser como vos, yo quiero ser Sí. chiquita, ¿sabes cómo? Yo De quiero hecho, ser ha una pasado niña. que le dice a mi niño, ay, no, papá, ya quiero ser grande para yo también esto o aquello. Y le dice, yo quisiera volver a ser niño para no tener todas estas responsabilidades de adulto, ¿verdad? Mm, Pero le pero decimos, pues disfruta tu etapa, ahorita estás ahí, ¿no? Y bueno, el siguiente subtema dice el ambiente ideal de aprendizaje. Y aquí prácticamente lo subrayé, yo creo todo. O sea, todo todo. me fue. Está como la Biblia que quiere uno subrayar y termina subrayando Eh, todo. Entonces lo voy a leer ese párrafo. Dice, los niños deberían ser conscientes del sentido del deber. Nuestro error es actuar de tal manera que ellos parecen ser los únicos sometidos a tales leyes, mientras que los mayores hacen lo que les place. Se necesitan dos condiciones para asegurar una mansedumbre y obediencia correcta. Y dadas estas dos, pocas veces existe un conflicto de voluntades entre profesor y discípulos. Las condiciones son, el profesor
u otro encargado no puede ser arbitrario, sino que debe actuar con evidencia, como lo hace todo aquel bajo autoridad, de tal forma que los niños, rápidos en distinguir, vean que él también hace las cosas que debe hacer y por tanto que esas regulaciones no están hechas al gusto del adulto. Asumo que a cualquiera a quien se le haya confiado la educación de los niños conoce la suprema autoridad a la cual estamos sujetos. Sin este reconocimiento, no veo cómo es posible establecer la buena relación que debería existir entre profesor y alumno. La otra condición es que los niños posean un agudo sentido de la libertad y este les vendría al saber que se les permite apropiarse tan solo de lo que ellos elijan, entre todo aquello dado con generosidad y con una mínima intromisión del profesor. Y bueno, aquí me llamaba mucho la atención y, y decía yo, qué importante también ser como constantes, ¿no? Porque, y esto fue algo que también escuché en una de Cindy Charlotte Mason, que igual hablaba de la autoridad, porque decía ella que a veces nos gana el cansancio del final del día, que nuestro no deja de ser no, por ya no querer batallar, ¿verdad? Ay, bueno, ya, cómetelo, ay, ya, cómpralo, ay, ya. Entonces, eso es bien peligroso, ¿verdad? Porque entonces los niños ven que se puede obedecer en algunas ocasiones y en otras no. Que en algunas ocasiones esta regla aplica y en otras no. Entonces, como mamás, nosotras, es bien importante esa consistencia de que si no, en casa esto no se puede, pues que nuestro no sea no. A pesar del cansancio y a pesar de que es más fácil, porque muchas veces es más fácil, ¿verdad? Dejarlos allá que haga lo que quiera, que lidiar con, bueno, mira, déjame te explico por qué. Pero eso puede ser pues de alerta, ¿verdad? Para los Ujú. chicos de decir, porque a veces sí, a veces no. Entonces, hasta perdemos como, pues cierta autoridad, ¿no? Perdemos, ¿cómo se dice? Cuando prometemos algo y no, se me fue la palabra. Que no mantenemos Pero la palabra, pero no sé cómo. como lealtad, no. Credibilidad. Credibilidad, exacto, sí, así es. Perdemos credibilidad porque, bueno, mamá dice que no esto, pero ya cuando anda bien cansada, ya da chance. No, entonces, pues no, o sea, nosotros tenemos que ser constantes en lo que decimos y lo que hacemos, aunque la verdad, pues yo de entrada confieso que es bien difícil, o sea, a veces uno quiere ya no quiere otro berrinche o lo que sea, y quiere ceder, pero lo que hoy estamos sembrando, lo vamos a cosechar, aunque ahorita cueste, vamos a ver el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Y como Ujú. dice el texto, ellos son rápidos para distinguir Exacto. y ellos te leen y ya ellos saben cuando tú estás cansada y ellos Sí. ya están preparados para ir a desafiarte a ver si tú Tal cual, cedes. Sí, e tal cual, incluso ellos también no se el cansan. hacer equipo con la pareja, ¿no? ¿Verdad? Porque luego, bueno, mamá dice que no, pero sé que si voy con papá, ahí o sea, estar en el mismo canal, decimos aquí mi esposo y yo, a veces hablamos de antemano, esto sí o no, no, esto no, ok, para que no uno luego decimos, ya la regué porque yo ya dije que sí, este, hacer ese equipo, estar en sintonía, saber bien, que sí, que no. Me acuerdo que las primeras veces, varias cosas, a lo mejor a mi esposo no le hacían mucho sentido de que eso en qué va a afectar, pero claro que afecta o claro que beneficia, ¿verdad? Dependiendo Ujú. que sea. Entonces, aunque ahorita es algo chiquito, yo me acuerdo, por dar un ejemplo, cuando estábamos que queríamos que durmieran desde la hora que tocaba, ¿verdad? Y hacerles esa rutina, era bien cansado. Había noches de que, ay, no, los bañamos mañana, o queríamos tirar la toalla y ceder, pero no, vamos. Y eso ahorita ha traído bastante bendición porque ellos ya saben su rutina, ya
se hicieron de que pasa esto, esto y esto, y me duermo. Y podemos estar libres a partir de las 8 porque ya se durmieron. Entonces le digo, aunque fue muy pesado en sus momentos de hacer la rutina, cuando se logró hacer, ya uno descansa, ¿verdad? Mm, Pau, ok. ¿ibas a decir algo? No. No, no, estoy asentando, porque es Ah, está así, bien. es tal cual. Bueno, y el siguiente subtema dice, los niños tienen la responsabilidad de aprender. Se debería dirigir toda tarea escolar de tal manera que los niños sean conscientes de su responsabilidad por aprender. El asunto suyo, saber lo que se les ha enseñado. Es asunto suyo saber lo que se les ha enseñado. Por ello, la materia de estudio no se debería repetir. Dice, permitir la repetición de una lección es cambiar la responsabilidad de los hombros del alumno a los del profesor, que con ello está diciendo, voy a comprobar que lo sabes. Así que sus alumnos no hacen ningún esfuerzo de atención. De este modo se repiten una y otra vez las mismas cosas obsoletas y los niños se aburren e intranquilizan, listos para gastar una broma para romper la monotonía. Y esto se me hizo muy interesante, especialmente una que estuvo en el ambiente, ¿verdad? Porque, pues sí es cierto, o sea, cuando se les enseña que es de ellos, ¿verdad? Esa responsabilidad, incluso cuando se les, esto que tratábamos, el hábito de la atención, se me hacía muy interesante porque yo decía, "Ay, no, ¿cómo un niño puede retener tanto, no? Pero muchas veces subestimamos, ¿verdad? A los niños, ellos tienen toda la capacidad. Entonces, cuando ellos ven que esto no se va a estar repitiendo y repitiendo, pues su atención está como debería estar, ¿no? Lo obtienen, lo retienen porque saben que no es algo que se les va a estar repite y repite, repite, sino como dice Charles Mason, desde la primera vez que se le leyó, ya él es capaz de dar la narración. Entonces, me acuerdo cuando yo leía esto, dije, claro que no, o sea, ¿qué niño va a poder hacer esto? Porque los que yo tenía al frente, pues no, pero pues porque no fueron enseñados de esta manera, ¿verdad? Y luego más adelante dice, los profesores tienen tendencia a menospreciar lo importante de su cargo y a poner trabas a los procesos educativos. Y esto es porque se aferran a dos o tres falacias. Consideran al niño como un ser inferior y a ellos como superiores. Porque si no, su ocupación de prestigio, no, porque si no, ay, porque si no, su ocupación de prestigio. Pero si reconocieran que la potencia de la mente de los niños es tan grande o superior a la suya, no concebirían que su misión fuera servirles todo hecho o que deben masticar pedazos de conocimiento para hacerlos adecuados a la débil digestión del alumno. Y pues es prácticamente eso, ¿verdad? O sea, cómo los niños tienen una capacidad tremenda y incluso, pues no sé ustedes, pero a mí me ha tocado que retienen mucho más que un adulto, ¿verdad? O sea, uno trae tantas cosas en la cabeza y los niños no. De hecho, mi chiquita también tiene 4. A veces que estamos viendo poesía con el mayor, me dice, mamá, yo también lo puedo decir. Y yo, ay, mi amor, bien tierna, ¿verdad? Y que lo va diciendo. Y yo, órale, mi amor, sí, 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 es así. Entonces, a veces uno, como dice aquí, menosprecia, ¿verdad? Y dice, ay, claro que no, pero ellos son súper capaces. Entonces, pues no, como dice aquí, me encanta, no dárselo masticado. Ellos son capaces de aprenderlo así como viene, ¿verdad? O sea, la manzana completa, no necesitan hacerla puré. Y luego más adelante dice, de esta forma, el aprendizaje del niño encuentra su camino. El niño hace uso de la autoridad que está en su interior, la cual es en su máxima expresión un poder que le mueve de sí mismo por su propia voluntad. Prestar atención, aprender, es como entrar en un reino. Y esto es muy gratificante para los niños, porque ellos están hechos de tal forma que se deleitan del conocimiento. Ay, no, qué hermoso, ¿verdad? Porque a veces
siento que esto que traen ellos por naturaleza, desafortunadamente en las escuelas se va apagando y apagando y apagando y apagando, ¿verdad? Hasta el punto de que es tedioso, no quieren saber ni de libros ni de nada, pero saber que esto ellos ya lo traen, lo importante es cuidar que permanezca ahí, ¿no? Usted dice este límite de tiempo. Dice, los profesores no son la fuente del conocimiento. No debemos posar delante de los niños ni enorgullecernos sintiendo que estamos cumpliendo nuestro propio deber, poniéndonos por encima del conocimiento, como si emanara de nosotros. Y pues esto también bien interesante porque pues nosotros no lo sabemos todo, ¿verdad? O sea, qué bonito también es que nuestros hijos ven una pregunta y es, pues bueno, vamos a investigarlo juntos. Vamos a ver, porque pues yo no lo sé todo tampoco, le digo ya a mi niño. Este, especialmente todo esto de la naturaleza que desde que empecé Charlotte Mason pues es nuevo para mí. Yo antes me daban así, uy, los bichos, y ahora ahí estamos viéndolos y observando de cerca y todo. Entonces digo, yo también estoy aprendiendo. No crean que yo lo sé todo, vamos a investigar, vamos a ver juntos, ¿no? Y esto me llevó a recordar lo importante hablando de la autoridad, cómo no debemos de abusar de esa autoridad. ¿Verdad? O sea, esa autoridad no significa que tenemos que ser autoritarios, que debemos, este, pues a lo mejor como hasta muchos fuimos criados, ¿no? De que porque yo digo, porque soy tu mamá, porque todo, ¿no? Sino en el amor, porque esa autoridad es puesta por Dios, quien nos confió a nuestros hijos, este, y así como nos confió a nuestros hijos, pues junto con eso, Él nos puede dar la sabiduría, ¿verdad? Para educar a cada uno y criar a cada uno conforme a lo que necesite, porque también todos los niños son diferentes. Es por eso que ahorita veo pues un salón de clases tratando a todos igual, imposible. Todos son diferentes, todos son únicos, todos tienen diferentes necesidades. Está quien ocupa más el apapacho, está quien no, mientras esté uno al lado. Entonces yo estoy convencida que si Dios nos los confió, es porque Él nos iba a dar la sabiduría para cada uno de ellos, ¿verdad? Y pues prácticamente es el capítulo, no sé si alguien más quiere agregar algo. De una chiquitilla por ahí. Hola. Ay, no podía sacar ahora sí. Eh, sí, es tal cual como lo ibas diciendo, Jess. Eh, cuando acá termina hablando, ¿no? de la autoridad, es como para replantearnos, ¿no? Todo el tiempo cómo llevamos adelante esa autoridad. Desde que empezamos el día, siempre digo, ¿no? Empezamos muy bien, vamos, ya va pasando el mediodía y va pasando la tarde y ya cuando llega la noche, a veces cómo me sostengo, o sea, cómo sigo sosteniendo, ¿no? Esa paciencia, esa bondad, esa misericordia. Eh, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude por el bien de los niños, porque todas sabemos que no es fácil, todas sabemos que no es fácil y que hay días que son más llevaderos, ¿no? En que ellos a lo mejor tienen días mejores como nosotros, ¿no? Tenemos días mejores que otros. Ellos también son personas y también tienen sus días. Pero sabemos que el Señor nos dio esta tarea, como decía Jess, nos dio estos hijos y que sea para su gloria todo. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, vino para ayudarnos, así que confiamos en eso. Aunque no Amén. es fácil la tarea, pero ahí vamos. Así es. Así es. No sé si alguien tiene ganas de comentar algo más.
Es como que Jess lo dijo todo. Muy bonito y muy lindo esto de que los niños tienen la responsabilidad de aprender. Son responsables esto es, en casa es algo que lo aprendimos y que ellos lo saben. Ellos son responsables. Yo no les doy todo el alimento masticado o esperar. Eh, no sé quiénes de las mamis que están acá, los niños que han hecho un poco de escolarización, sabemos que aunque sea poquitito, se acostumbran mucho. Incluso, bueno, Chess, que hemos tenido la posibilidad de dar clases, es una contaminación eh, tan difícil de quitar. A veces cuando me dicen, claro, pero vos sos maestra, vos le podés, pobre mis hijos. Yo siempre digo, pobre mis hijos, porque eh, todo lo que yo aprendí es nada. Al contrario, es contaminación. Y yo también a veces les digo, al contrario, me ha costado más porque he tenido que desaprender un montón de cosas que traigo y que creía eran correctas para darme cuenta que hay otro camino correcto. Entonces sí es la típica, ¿no? De que, ay, bueno, ¿tú qué eras? Y luego también me encanta decir, bueno, yo era, pero conozco muchas mamás que no y como quiera educan en casa. Porque las que dicen, no, es que yo no podría porque, le digo, a lo mejor no soy el mejor ejemplo, pero hay muchas que no son educadoras y como quiera están educando en casa. Entonces, como dices, Pau, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el que nos da la sabiduría y nuestro más grande llamado, ¿verdad? El ser mamás y educar en casa a nuestros hijos. Amén. Es así, es así. Bueno, hasta aquí hemos terminado el capítulo 4. Ya la semana que viene nos toca el 5. Yesenia, ¿verdad? La semana que viene. ¿O a quién le toca? Sí, Sí, hermana. Yesenia. Eh, Así que, bueno, eh, si nadie tiene más eh, algo para aportar, Bueno, entonces, pues yo solo, antes de cerrar, yo solamente quería decirles que me quedo con eso de que Luis, nosotros estamos bajo la autoridad de Dios y que realmente amén. no, o sea, creo que una de las cosas que más me cuesta a mí es salir de ese pensamiento de que como soy adulta puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera. Y como al someterme a Dios y no hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, sino lo que yo debo. Entonces soy un modelo para mis hijos, pero o sea, aquí les confieso que para mí ha sido súper difícil, porque siempre, o sea, tuve muchos años en donde pude hacer lo que yo quería cuando yo quería, y salir de ese rol y salir de esa mentalidad ha sido súper, súper difícil. Entonces, volver a escucharlo hoy y volver a ser confrontada con eso es realmente una bendición de decir, ay, ay, ay. O sea, de la dependencia de Dios, ¿no? Porque en mis fuerzas no lo puedo hacer. Entonces, volver a seguir buscando al Señor para que Él me dé fuerzas para poder someterme a Él y no hacer siempre lo que yo quiero cuando yo quiero. Ujú. Así es, Luisa, gracias. Eh, Creo que todos atravesamos eso. De una u otra manera, todos atravesamos eso. Gracias, Luisa. Gracias por el aporte. Bueno, no sé si alguien quiere orar.